Damas y caballeros, mis respetos para todo el país. Hoy desde la Academia de José Luis Montero, Future Star, vamos a conocer las habilidades del prospecto Kenio Blanco. Bienvenido, Kenio, a Pit Player Promotion. Bueno, Kenio, estamos aquí porque sabemos que eres un prospecto para el 2023 con todas las habilidades para jugar el shortstop. Bueno, en mi defensa durante la pandemia he mejorado mucho mis habilidades en la defensa, también en la ofensiva bateando, también he mejorado mucho también mi ruta de swing, mi carrera, mi físico, todo esto. Hemos visto también que en la pandemia has trabajado con tu papá, ya que la academia estaba cerrada. ¿Qué nos puedes comentar acerca de los entrenamientos con tu papá? Porque vemos que también tu hermanito, Derrick, si no me equivoco, es para el 2025 y es un prospecto también. Entonces tu papá como que está gozando ahí, ¿no? Durante la pandemia con mi padre trabajamos muy fuerte. Trabajamos muy fuerte lo que fue en mi físico, más que todo, mi carrera. Trabajamos mucho en nuestra velocidad. Él fue profesional, ¿verdad? Sí. ¿Con quién jugó él? Con los Atléticos de Oakland. Ah, con los Atléticos de Oakland, así que tiene pedigrí el prospecto Kenio Blanco. Kenio, pero ¿cómo fue tu llegada a la Academia de José Luis? Porque tenemos entendido que Ender Cuevas te escauteó, pero si José Luis te ve y dice que no, no puedes estar. Entonces él dio el visto bueno para que tú estuvieras aquí. Él me encontró a mí en el 2017 en un nacional en Acarigua. Le dio una tarjeta de invitación aquí a Future Star y nosotros vinimos a traer aquí con José Luis Montero. Hoy contamos de nuevo con José Luis Montero, el presidente de Future Star. Bienvenido, José Luis, una vez más. Vamos a hablar hoy del prospecto Kenio Blanco, ya que en las primeras de cambio, José Luis, en el showcase de Big League, fue uno de los mejores prospectos que hubo en el torneo y queremos saber la actuación que tuvo, ya que despertó la atención de todos los scouts. Bueno, antes que nada agradecerte, Reinaldo, por la oportunidad de estar acá. De verdad, siempre un placer poder compartir contigo en todo lo que es este maravilloso programa de promoción a cada uno de estos prospectos venezolanos. Y bueno, hablando un poco de Kenio, ¿verdad? Como te dije en aquella oportunidad, un niño con bastante talento, bastante capacidad para jugar al béisbol. Y bueno, en el torneo Big League Showcase, de verdad que tuvo una excelente actuación, jugó todos los juegos que tuvimos nosotros como academia, alrededor de 6 juegos, más de 20 turnos, buenas conexiones, jugada a la defensiva tremenda. Y bueno, es más de lo que nosotros sabemos que él puede hacer. Simplemente seguimos en el desarrollo, seguimos aportando en la preparación física, en todas sus capacidades para el día de mañana poder verlo firmando con una organización y siendo estrella en Grandes Ligas en un momento. José Luis, hablando de los tools, las herramientas de él han ido incrementando acorde con su edad, pero lo que más nos impresiona de él es la habilidad que tiene en el shortstop, los instintos, la seguridad y el liderazgo que enfrenta y le da a demostrar a todos los scouts día a día. Sí, él es un niño con muchas habilidades, como te digo, pero esa capacidad de juego, es un niño que ha jugado shortstop toda su vida desde pequeño y lo vimos en Taiwán hace alrededor de 2 años, siendo shortstop del equipo de Venezuela. Lo vemos a juego diario acá en la academia, lo vemos en sus torneos nacionales con su equipo de Miranda y sabemos que él puede jugar la posición, una posición bastante exigente, pero la juega con una manera tremenda, una manera muy light, hace jugadas adelante como si fueran de rutina, juega como si fueran de rutina, y eso era lo impresionante de ese niño, la capacidad que tiene de hacerlo extraordinario, como si fuera sencillo, y lo sencillo más sencillo todavía.
En este caso lo estamos comparando con Elvis Andrus, así que las expectativas deben ser altas una vez más en otra clase, José Luis, con Kenio. Si Dios quiere, si Dios quiere. Luis Montero. Es un proceso largo, todavía faltan alrededor de 3 años o 2 años y medio para poder llegar a su fecha de firma, pero sabemos que hoy por hoy tenemos un verdadero talento que queremos seguir puliendo y que venga la organización que más se interese en él y que más le vaya a dar la oportunidad en el futuro de desarrollarlo y llevarlo a Grandes Ligas en algún momento. Ok, bueno, José Luis, entonces te queremos comprometer delante de todo lo que son los fanáticos de Pit Player Promotion a el joseo de los caballos, porque Kenio Blanco tiene que estar ahí porque ahí van a estar los mejores. Entonces, ¿va a estar ahí? Claro que sí, sin duda alguna. Bueno, nada, directo, ya. Lo comprometimos. Kenio Blanco con José Luis Montero en Pit Player Promotion, directo para el Big Show. Gracias. Debemos decir también que Kenio Blanco tiene un background respetable ya que representó a Venezuela. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia para ti y dónde? Eso fue en Taiwán, en el 2019. Esa experiencia fue algo inolvidable. Gracias a Dios me fue muy bien. Bueno, Kenio, te deseamos el mayor de los éxitos, de verdad. Te he scouteado cuando estaba con otra organización y ahorita mismo y pensamos que debes estar entre los primeros todo de lo que es el área de Occidente y esperemos del país también, ya que estás realizando tremendo trabajo. ¿En serio? Así que nada, con Kenio Blanco en Pit Player Promotion, directo para el Big Show.